Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast No es solo un dolor de cabeza, el podcast del Club de la Migraña. Como ha sido la tónica de estos últimos 3 capítulos, estamos nuevamente desde el Showroom de Imagina, un espacio que nos permitirá tener conversaciones de manera tranquila y que por supuesto servirá para toda la comunidad. En este tercer capítulo nos acompaña Rocío Acevedo, tenista profesional, estudiante de Derecho y bueno, dejemos que ella se presente con el resto. Mucho gusto, Rocío, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación. Espero que te sientas cómodo en este espacio. La idea de este capítulo y por qué en el fondo partimos haciéndolo fue porque yo te conocí de una manera muy especial en el club. Sí. A partir de la historia de una tenista profesional, Victoria Azarenka, creo que es la apellido, si no me equivoco. Victoria Azarenka. Exacto. Ella, después de uno de sus partidos, dio la conferencia de prensa con lentes de sol y comentó lo que era para ella como migrañosa crónica ser deportista de alto rendimiento y a la vez vivir con migraña. Y fue un espacio de visibilización muy importante porque muy pocas veces hemos visto que deportistas de alto rendimiento cuenten sobre primero algún tipo de enfermedad o síndrome o condición con la que vivan, pero ella escogió hablar de la migraña ese día como todos los migrañosos lo vivimos en el fondo. Claro. Lo catalogó también de algo muy difícil de llevar y yo creo que es algo que también nos conectó a todos como comunidad y fue también uno de los posts yo creo que más vistos de este año. Y ahí fue donde apareció Rocío, que comentó amablemente en el post que ella también era una deportista profesional y lo mucho que también costaba de repente conciliar ambas cosas. Rocío, sí. Cuéntame un poco más de ti. ¿Desde cuándo juegas tenis? ¿Cómo ha sido como este camino en el deporte? ¿Y por qué lo amas tanto? Bueno, yo comencé a jugar tenis de los 5 años. De ahí hasta yo actualmente tengo 30, entonces casi toda mi vida jugando tenis. Casi toda mi vida jugando tenis, 25 años. Harto. Fue amor a primera vista, así lo defino yo. Empecé en el colegio con un taller de tenis y de ahí nunca más lo separé. De hecho, típico recuerdo de niño que uno tiene así como cuando termina el taller del colegio y como que mis papás me dijeron en ese minuto... ya, pero ¿tú quieres seguir jugando tenis? Y yo recuerdo, tengo esa angustia, así como si me hubiesen cortado un brazo, de que sí quiero seguir jugando, y de ahí nunca más lo solté. Nunca más lo solté. Y a los 10 años ya empecé a competir. Perfecto. De los 10 años hasta hoy día. ¿Cuál fue así como el máximo logro como tenista que has tenido? El máximo logro. Es que he tenido varios, pequeños y grandes. Yeah. Cuando era más pequeña, o sea, a los 18 fui ex-3 de Chile. Uh-huh. Actualmente estoy 10 y yo creo uno de mis grandes logros es que ahora a nivel mundial estoy 42. Wow. De 42 del mundo en mi categoría, que es 30. Mira. Entonces, eso... Y lo más probable es que suba el lunes, porque vengo de competir la semana pasada, eso. Así que... Ya, que este capítulo sea entonces como el vamos para que eso resulte. Sí. Cuéntame, sí. ¿En qué momento en tu vida empezó a aparecer la migraña? La migraña empezó a aparecer cuando entré a la universidad, de hecho. Yeah. Onda, el segundo año de mi carrera, en el 2012. Ahí apareció el primer atisbo de la migraña, y empezó con todo, con aura migrañosa. Uh-huh. En ese minuto no sabía lo que significaba. Solamente me empecé a sentir mal un día en la universidad y me llevaron de urgencia a la clínica y ahí fue como los doctores pensaban que yo tenía un ataque cerebrovascular porque no podía hablar, se me confundían las letras, uh-huh. Todos los síntomas del aura. Y ya cuando pasó todo el pic, en la tarde-noche me dijeron que había sido un ataque de migraña. Un ataque de migraña muy fuerte y eso para mis papás sobre todo fue como más raro aún porque en mi familia yo soy la única que sufre de migrañas así fuertes. Bueno, mis papás no. Existe, para que nos estés escuchando, existe la posibilidad de que nadie en tu familia haya presentado síntomas o bien que nunca hayan reconocido que es una migraña y tú sí puedes ser migrañoso a pesar de eso. Muchas veces se piensa que porque no hay registro familiar es como una rareza o tengo algo, claro. O tengo algo en el cerebro especial que hace que tenga migrañas. No, sí. Puede ser simplemente migrañoso de haber salido de la suerte de la olla, básicamente. Sí. Totalmente, y así fue. Así fue. Oye, y cuéntame, desde que empezaste a experimentar la migraña, ¿cómo lo hiciste para llevarlo con el deporte? ¿Pensaste algún momento así como esto me va a fregar como el tenis o lo voy a dar?
Mira, en un principio me era más llevadera la migraña, obviamente con los típicos SOS o el naproxeno, así como si quería que algo fuera como más rápido, pero ahí todavía no se me desencadenaba como la migraña tan fuerte. Todo cambió hace poquito, en el 2022, cuando me diagnosticaron de migraña vestibular. Ahí todo cambió. Ahí se me ha hecho mucho más complicado porque las migrañas se me presentan ahora con vértigo, mareo. Entonces ahí ya los medicamentos que tomo son mucho más fuertes, los tengo. De hecho, hoy día en la mañana fue el neurólogo. Me tocó control. Pero, por ejemplo, me dejó el analgésico para el dolor de cabeza. El analgésico normal, que yo uso naproxeno. Después, si no me funciona eso, el Naratriptán. Y después, si no me funciona eso, me dio otro remedio, el SOS, que ese es como, no me acuerdo cómo se llama, pero... No importa si no lo nombro. No me acuerdo cómo se llama, pero es carísimo el remedio más encima. Pero es súper funcional, sí. Oye, y cuéntame, la migraña vestibular, ¿cómo ha sido? Ya tú presenciaste en el fondo lo que es la migraña común. Claro. Pero la diferencia con la migraña vestibular, ¿qué cambios viste? No, ¿cuánto te afectó? ¿Cómo te dan? Eso fue súper extraño, de hecho, porque me explicaban los doctores que era una condición como una en un millón, como muy extraña. Yo, de hecho, en mi ignorancia, yo jamás lo había escuchado. Me enfermé, ponte tú, en julio. Y en noviembre recién me pudieron diagnosticar migraña vestibular. Antes de eso no se lograba... De por sí, la migraña vestibular es un diagnóstico más lento de lo que son otro tipo de migraña también. Sí, de hecho, incluso me vieron es normal. A mí me veían el otorrino porque pensaron que podía ser un tema vestibular. Claro. Que ya venía con un tema vestibular de antes. Me vieron neurólogos y generalmente los neurólogos te suelen diagnosticar más rápido la migraña vestibular, y en este caso los dos que vi, ninguno pudo darle con algo. No, de hecho me dijeron así como, no, tranquila, si no tienes nada. Y yo así como, chuta, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que siento? Claro, yo dije, estos mareos que tengo, no me podía estar, tuve que aprender a caminar de nuevo, o sea, se me desconectaron todas las conexiones neuronales que tenía, murieron. Entonces fue todo un tema porque no podía caminar bien, cero deporte, me tuve que salir de la universidad, dejar de trabajar, todo, o sea, tuve que volver a vivir a la casa de mis papás, tenía una vida totalmente independiente, entonces fue bastante fuerte ese momento, pues, y de ahí llegué a dar a varios doctores que me vieron en un comité de oídos que se llama, y ahí me dijeron que tenía migraña vestibular, y cuando me dijeron eso, lo primero que dije, pero si no me duele la cabeza. Claro. Porque tengo migraña vestibular. Claro, porque tengo migraña vestibular si yo no tengo dolor de cabeza. Y ahí me explicaron más o menos lo que era, que hasta el día de hoy me cuesta entenderlo un poco porque es como bien rara la cuestión, sí, ¿verdad? Es rara, es como de las menos comunes, pero la verdad es que últimamente se han visto ya varias gente que recibe más el diagnóstico, entonces probablemente es un nombre que ya hayamos escuchado un poco más seguido. ¿Qué te dijeron en ese entonces? En ese entonces me dijeron, mira, la migraña vestibular te recomendamos ir a un neurokinesiólogo y está el neurólogo, que es el que me atiende hasta el día de hoy. Ya, fui al neurólogo y el neurólogo así un 10 de 10 me explicó hasta con esquemas lo que hay que hacer, pero aún así me costó entenderlo. Sí, es difícil. Y ahí empezamos el tratamiento con respecto a la migraña, con varios remedios hasta el día de hoy, pero lo esencial fue la neurokinesiología. Mira. Eso fue pero lo esencial, porque tuve que aprender a hacer todo de nuevo. Tuve que aprender, a hacer este movimiento. Todo no. Yo girar la cabeza, eso no podía hacerlo. ¿Cachai? O bailar, cosas básicas, y mantenerme de pie no podía. Entonces, de verdad, empecé en 29 de diciembre del 2022 y me dieron el alta recién en octubre del año pasado. Harto. Pero solamente de la neurokinesiología, porque del otro todavía me dan el alta. Oye, antes de que sigamos, se me había olvidado pasarte el pin del club. Usarlo durante la entrevista y, por supuesto, que te sientas representada y acompañada por el... ¿Se ve bien ahí?
Sí, donde tú aún te acomodes, en verdad. Bueno, y entonces, ¿cómo lo hiciste para poder volver a jugar tenis después de este diagnóstico? ¿Qué implicó en tu carrera como tenista en el fondo como stop por la migraña vestibular? Y no fue... Es algo que todavía estoy aprendiendo. yeah. Es entre el duelo que uno vive porque uno pierde la salud. Claro. Y además es una condición con la que uno, como los doctores me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que cuidarte porque es una condición que vas a tener, que te va a acompañar. O sea, no es algo como que se te vaya, sino que es algo que vas a tener que vivir y convivir siempre. Entonces ha sido bastante, a veces duro, porque quedo inhabilitada mucho rato. Entonces son 2 semanas a veces en las que, por ejemplo, se me manifestan mareos, vértigo. Y lamentablemente tampoco hay un remedio, un medicamento que diga así como, con esto se te va a pasar. Sí. Entonces queda como, hay que tener harta tolerancia a la frustración también. A veces en los días de mucho calor, en los veranos la paso pésimo. En los entrenamientos también, porque aparte de ser jugadora soy entrenadora. Entonces, por ejemplo, cuando tenía a mis alumnos en verano, por ejemplo, el calor era terrible para mí. O sea, y tampoco no es algo que cuando yo se lo expuse al neurólogo en este minuto, mi neurólogo me dijo, pucha, como mójate más la cabeza, no hay mucho más que hacer. Hidrátate más, pero no hay nada más que hacer porque obviamente esto tú no lo vas a dejar. Y yo, obvio que no. Entonces, es bastante... Hay días buenos y días malos. Yeah. Semanas buenas y semanas malas. ¿Pero cuánto te demoraste más o menos en retomar tu vida como tu actividad física, por así decirlo? Me demoré mucho. A ver, en junio del 2022 tuve que dejar de entrenar, me retiré de todo. Y en octubre del año pasado recién pude volver a retomar el tenis así al nivel que estaba antes. Al nivel que estaba mucho antes, que era de competencia total. Entonces, ¿y personalmente qué significó? Como que me imagino que mucha frustración de por medio, pero sí. Porque parar para un deportista de alto rendimiento es... No, para mí era como... Un balde de agua fría. Sí, yo estaba muerta en vida. Para mí esta cuestión es mi vida, el tenis, entonces es mi profesión también. Para mí casi estuve en una depresión más o menos grande, obviamente, por lo mismo. Ni siquiera me dolió por tú dejar la carrera, sino que como congelar desde muy chica, sí, ¿no? Ni siquiera me dolió congelar derecho, que estaba igual a las puertas de salir, sino que me dolió mucho más el tenis, porque ese es mi escape. Obvio. Es mi escape. Entonces, en los momentos de frustración, claro, como uno está mal, más encima no te puedes mover, estaba en cama todo el día, aparte más encima, no se sabía bien los síntomas que tenía, pero me diagnosticaron la migraña vestibular junto con la epilepsia. Entonces se me juntaron las dos cosas y cuando sufría las crisis epilépticas nadie sabía que era epilepsia. Entonces se me juntaron las dos cosas pésimas. ¿La epilepsia cuándo apareció dentro de tu historial? Apareció en el mismo año, en el mismo mes, en junio. Yeah. En junio apareció en el mismo mes, junto con la migraña, pero como se mezclaban las dos, no se diagnosticaba. Entonces, de hecho, cuando me diagnosticaron migraña vestibular, me enviaron precisamente también al neurólogo para, aparte de tratar la migraña, eran los otros síntomas que no cabían dentro de los síntomas de la migraña. Ahí llegué al doctor y me preguntaron si me habían hecho un encefalograma. Dentro de los 2 neurólogos que vi antes, ninguno me había pedido hacer un electroencefalograma. Y el electroencefalograma me arrojó la epilepsia no refractaria. Y mi epilepsia no es como una epilepsia normal, común, que es típico que convulsionan, por ejemplo, en el suelo, sino que es focal. Entonces, yo puedo estar convulsionando ahora mismo y tú no te das cuenta. ¿Cachai? Qué fuerte. Sí, entonces con mayor razón se juntó todo y ya una vez teniendo diagnóstico recién pude respirar en paz, pero fueron meses de no saber. De no saber, de incertidumbre. No, fue terrible para mí y para mi papá. Oye, esta es la más dura de las duras que hemos tenido acá. Sí, qué heavy, porque claro, de hecho el diagnóstico de epilepsia también sí, no son mayores los casos, pero sí hay harta correlación entre la migraña y la epilepsia, pero haber llegado como al momento de recibir esos diagnósticos, imagino que debe ser súper fuerte. Cuéntame, ¿cómo lo tomó tu entorno? ¿Qué hicieron?
¿qué cosas pediste tú también como paciente migrañosa, ahora epiléptica, como de forma que te puedan ayudar en cómo abordar todo esto? ¿Tuviste una conversación con tu familia o en tu entorno? Sí, bueno, de hecho, con respecto a mis papás, pues yo soy hija única. Yeah. Entonces, sí. ¿Esto entiende? Y bueno, mis papás cuando me bancaron siempre ellos. Claro, en este minuto cuando yo volví a la casa de mis papás fue que tuve la conversación con ellos y les dije así como no me puedo sostener por mí misma, dejé de trabajar, tuve que congelar la universidad, obviamente dejé de percibir dinero y además, pero lo más importante es que ya no me podía cuidar por mí misma, o sea, ni siquiera me podía bañar yo sola, ¿cachai? Entonces cuando volví a la casa de mis papás, pucha, mis papás me recibieron con los brazos abiertos obviamente y nada que decir, mis papás, yo creo que si mis papás no hubiesen tenido como la condición económica que tienen, habría sido mucho más difícil. Yo de verdad lo he pensado en todo este proceso porque me atendía lejos en la neurokinesiología. Yo pensaba, chuta, si una persona con menos recursos no a este diagnóstico, yo creo que ni siquiera hubiesen podido saber el diagnóstico. No. ¿Cachai? Entonces, a mí esa cuestión la pienso constantemente. Tuve mucha suerte de dar con buenos profesionales y de que mis papás tuvieran también lo económico para poder solventar todo. Porque incluso a la edad que tengo, ellos igual todavía me siguen cubriendo los gastos médicos porque es carísimo. Sí, carísimo. Por último, cuéntame, ¿qué hiciste o qué decisiones tomaste para poder volver al tenis? ¿Cuáles son tus proyecciones ahora sabiendo tu diagnóstico y qué es lo que puedes hacer en el fondo o lo que te permite hacer ahora? Sí, eso igual también es un buen punto porque, por ejemplo, ahora viajo el 1 de diciembre, viajo a Perú a competir y el viajar en avión también es un tema. Sí. Entonces, tengo que ir, obviamente, por eso también fui al neurólogo hoy día y le preguntamos así como... Una pauta para ver qué Claro, los remedios, qué remedio me tengo que tomar media hora antes del vuelo para no marearme arriba por la presión, los cambios, todo. Entonces, es un tema. Bueno, eso no lo tengo que dejar nunca de lado, el tema de los remedios, para las siempre, pastillas. Hay algunas que me dejan muy, muy tonta, muy lenta. Sí. Y me afectan un poco la memoria también, pero es una por otra. Entonces, mientras yo siga siendo aplicada con eso, tome me hidrate harto, bueno, en el fondo, el tenis, los mismos doctores me dijeron que esto me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo para ambas enfermedades que tengo. Entonces, mientras no lo deje de hacer, estamos todo bien, porque al igual el hecho de haber sido deportista me ayudó en el fondo a mi recuperación. Una persona que hubiese sido sedentaria le hubiese costado muchísimo más tiempo salir. Eso que mi tiempo igual fue rápido. Y eso que para mí fue eterno, pero fue rápido en comparación con una persona sedentaria, por ejemplo. ¿Has conocido otros tenistas o deportistas de alto rendimiento así como con migraña u otras condiciones que te digan así como, ya, al menos no soy la única? Ya, no, de hecho no me ha pasado nunca compartir con alguien así que tenga migraña constante o incluso la migraña. De hecho nunca he conocido a alguien vestibular. Me he preguntado si habrá foro o algo así porque me siento súper sola. ¿Qué vamos a tratar entonces? Sí, es muy, muy silenciosa esa enfermedad en realidad y debería, igual siento, no creo que te va a ser la única. No, exactamente que no. Y por último, si tuvieses que entregar algún mensaje a alguien que está como planteándose, o sea, que ya es un deportista de alto rendimiento, pero está descubriendo este diagnóstico, ¿qué consejo le podrías dar? No te arrepientes para nada de nunca haberlo dejado en el fondo y mantenerlo en tu vida. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? Yo creo que el mejor consejo que puedo dar para los deportistas migrañosos, ya sea en el tenis o cualquier otro deporte, es que seamos igual conscientes de nuestro cuerpo,
Generalmente el deporte es súper sano, es súper saludable, pero igual uno lleva a su cuerpo a su máximo trabajo, máximo potencial. Entonces a veces hay días en que uno después de entrenar queda muy cansada y ahí viene la migraña. Entonces lo importante, considero, mi consejo es que todo es transitorio. Hay días buenos, hay días malos, hay días en que nos vamos a enfrentar en un campeonato que no podemos ir de la manera más óptima o como quisiéramos por, no sé, en mi caso me siento más mareada de lo normal o tengo más dolor de cabeza de lo normal, pero es algo con lo que uno tiene que convivir y en el fondo no dejar de ser quien uno es y de hacer lo que uno quiere por un diagnóstico como este. En mi caso, cuando me dieron el diagnóstico a mí de ambas enfermedades, yo dije así como, chuta, ¿qué más? Que no voy a poder seguir, ¿cachai? Pero siempre se puede ser súper aplicado con los medicamentos, ser súper aplicado con eso, ser súper aplicado con el agua también, eso, la alimentación es muy importante y siempre se puede en realidad. Eso yo digo siempre, nunca hay que bajar los brazos. Nunca hay que bajar los brazos pese al diagnóstico así peor que te pueden dar. Nunca, porque yo no podía caminar hace un año y ahora estoy jugando y estoy 42 del mundo. Entonces, ¿qué más ejemplo que eso puedo dar? Es un muy buen ejemplo, en verdad. Sí. Sí, que siempre se puede. Y también para, no sé, aquellas generaciones que son más nuevas y están recién metiéndose al mundo del deporte, pero ya tienen como sus primeros indicios de migraña. Yo creo que tu testimonio es súper bueno, muy bonito, y te agradezco mucho por haber compartido con nosotros este espacio. Vamos a dar por ya terminado esta entrevista, pero también haciendo la invitación a que, por supuesto, como muy bien conversábamos ahora, los hábitos saludables siempre van a ser una muy buena base para empezar a lidiar con la migraña. Rocío, te agradezco mucho tu tiempo, tu historia. Muchas gracias a ustedes. Esperemos que este podcast sea como un buen augurio de lo que viene. De lo que viene. Sí, exacto. Tal cual. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada de dar mi testimonio porque así también me sirve a mí de no sentirme tan sola con este diagnóstico de migraña vestibular que es súper raro. Hasta a mí me cuesta explicarlo todavía. Pero muchas gracias. Gracias a ti. Y terminamos este tercer capítulo de nuestro podcast desde aquí, el showroom de Imagina. Si te interesa conocer alguno de estos espacios o de los 20 proyectos que tiene la inmobiliaria, puedes ingresar en www.imagina.cl.